Bien, por más de 3000 años ha sido uno de los pasajes quizás más amados de toda la palabra de Dios. Miles o quizás millones de personas en este planeta Tierra las han memorizado. Sus palabras han sido usadas en bodas, en funerales, en graduaciones. Esta parte de la palabra de Dios se ha plasmado en separadores de la Biblia. Muchas personas incluso la tienen en hermosos cuadros en sus hogares, en hermosos adornos en sus casas. La han tenido quizás en paisajes muy bellos allí en sus hermosas salas. En esta parte de la palabra de Dios se encuentra confort, se encuentra esperanza, se encuentra tranquilidad, se encuentra consuelo, se encuentra protección. De hecho, ha sido para muchos, ha sido un fundamento sólido que los ha sostenido durante momentos difíciles, durante momentos desastrosos de su vida. Así que yo te pido que te pongas en pie y vamos a esa parte de la palabra de Dios. Vamos y abre tu Biblia en el Salmo 23. Si ya lo tienes, dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puedes tomar tu asiento. Carlos Spurgeon, el que era conocido como el príncipe de los predicadores, lo llamó la perla de los salmos. Y cuando tú y yo leemos este salmo, el Salmo 23, casi inmediatamente pensamos en nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. De hecho, él en Juan 10:11 dijo: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Casi automáticamente pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el contexto del Salmo 23? ¿Cuál es el contexto de este salmo tan hermoso que muchas personas, y tú y yo lo hemos memorizado? Debemos poner toda la atención en la relación que tiene el Salmo 23 con el anterior, que es el Salmo 22, y la relación que tiene el Salmo 23 con el siguiente, que es el Salmo 24. Por más de 1000 años, el rey David escribió lo que pasaría en la cruz del Calvario en el Salmo número 22. El Espíritu Santo lo inspiró de tal manera para que él profetizara lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. Y déjame decirte que con todo lujo de detalle, el salmista David profetiza y aclara lo que va a pasar allí con los sufrimientos de Cristo en el Salmo número 22. De hecho, el Salmo número 22 está conocido como el Salmo de la Cruz. Es conocido como el Salmo de la Cruz. Si tú ves el Salmo 22, versículo 1, lo puedes mirar allí. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y yo lo comparé con Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 27 y el versículo 46, solamente escucha lo que dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ve lo que dice el versículo 7 del Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Y en el Mateo 27:39 sucede también lo mismo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza.
El versículo 8, ve lo que dice del Salmo 22. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en Mateo 27, 46, ve lo que dice, 43, confió en Dios, líbrele ahora si él quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pero quiero que pongas especial atención a lo que dice el versículo 6 del Salmo 22. Ve lo que dice el Salmo 6, el versículo 6, perdón. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta figura proféticamente como indicación de lo hondo y como indicación de la humillación referente a la muerte de Cristo. Se refiere, cuando habla de este gusano, se refiere a una especie de gusano de color carmesí, color escarlata, que este gusano era aplastado y con su sangre se le daba color a las ropas de la realeza. Así que estos hombres podían lucir sus ropas de gala, atractivas, hermosas ante todo el pueblo, ante toda la nación. Era a través de la muerte de estas larvas que ellos podían lucir sus mejores ropas. Nuestro Señor Jesucristo también fue aplastado por el pecado de la humanidad, para que cada uno de nosotros nos podamos vestir de ropas reales de justicia, ropas reales de gracia y misericordia ante su presencia. Es por eso que Isaías 43, del 3 al 7, él comienza diciendo esto, y quiero que pongas especial atención, poniendo en tu mente la figura de este gusano que era aplastado y con su sangre se le daba color a las ropas de la realeza. Dice Isaías 53, escucha lo que dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran el castigo de Dios, un castigo que por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Pero la misión de nuestro Señor Jesucristo no terminó en esa cruz del Calvario de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esto se hizo patente a toda la humanidad, a toda la humanidad. Por eso tú y yo no alabamos a un Dios muerto, alabamos a un Dios vivo, glorificamos a un Dios que se levantó de esa tumba. Por eso aclamamos y proclamamos a un Dios que está vivo hoy entre nosotros, que está presente hoy en esta congregación. Henry Blatkavi lo dice muy acertadamente: si no fuese por la sangre derramada por Jesús, todos iríamos al infierno, sin esperanza, sin salvación y desterrados para siempre de la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseña el Salmo 22. Pero antes de pasar al Salmo 23, el Salmo 24 nos enseña o nos describe al Rey de Gloria. Un día nuestro Señor Jesucristo se manifestará después de la gran tribulación y le veremos cara a cara, tal y cual es. Veremos al Rey de Gloria en todo su esplendor. El versículo 7 del capítulo 24 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Así que todo aquel que no despreció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, gozará por toda la eternidad en compañía de su amado y Redentor, Dios Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Así que en medio de estos dos salmos, ¿sí?, el que nos habla del sacrificio eterno, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Salmo 22, y el 24 que nos habla del Rey de gloria, está el Salmo 23. Pero la pregunta es, para que lo entendamos un poco más, ¿por qué David no utilizó otro animal para comparar la relación hombre, Dios-hombre, para comparar esa relación? Veamos algunas características que tienen las ovejas. Y quizá tú y yo nos vamos a identificar con estas características. Se dice que las ovejas son los animales más inútiles e indefensos. No tienen ningún mecanismo de defensa. Ellas no se pueden defender ante un depredador. No tienen dientes largos. No tienen uñas para defenderse. También son los animales más desorientados que existen. Aún cerca del redil, fuera del redil están perdidas. Están desorientadas. También se dice que son los animales más semiciegos. Se dice que solamente alcanzan a ver de 3 a 4 metros de distancia, más o menos como 13 pies de distancia. Ellas no siguen a su pastor por vista. Ellas siguen al pastor por el ruido que hace al caminar con su cayado, tocar el suelo, tocar algunas piedras, y por la voz siguen a su pastor. También son los animales más tontos, ya adultos, no saben distinguir entre la comida buena y la mala. Si el pastor no los guía, ellas pueden comer hasta hongos venenosos, pueden beber agua sucia y contaminada. Pero también son los animales más pacíficos. Ellos se dejan agarrar, atrapar, esquilar, atar y hasta sacrificar, y no dice nada. Nada comparado con un puerquito que tú lo quieres sacrificar y él no está tranquilo, ¿verdad? Creo que Dios está llamando constantemente a personas al arrepentimiento de sus pecados, con el propósito de que sean parte de su rebaño. Dios está buscando ovejas que le honren y que le glorifiquen en todo momento. Así que quiero que te imagines el Salmo 23 más o menos de esta manera, como te lo voy a hacer en gráfica. Imagínate los primeros 3 versículos, David con su pastor en una montaña. Ahora imagínate el versículo 4 acá abajo, David, ¿sí?, cruzando el valle. Ahora imagínate el versículo 5 y 6, David otra vez en una montaña pero más alta que la primera. Así imagínate el Salmo 23. Los primeros versículos, y de hecho hoy quisiera iniciar una serie de mensajes basados en este Salmo, el Salmo 23, y hoy solamente veremos los primeros 3 versículos. Posteriormente, si Dios me lo permite, compartiré el versículo 4 y después el versículo 5 y 6. La serie le he titulado Ovejas de su rebaño. Y el día de hoy veremos el tema Ovejas que conocen a su pastor. Y a cada uno de los 3 mensajes que compartiré de esta serie, he utilizado una palabra y cada palabra comienza con la letra C para que sea un poquito más fácil memorizarla. Ovejas que conocen a su pastor. El siguiente mensaje, ovejas que confían en su pastor. Y el tercer mensaje, ovejas que tienen comunión con su pastor. Así que hoy veremos ovejas que conocen a su pastor. Es necesario, fíjate, de qué manera nos enseña el Salmo 23 que debemos conocer a nuestro Dios. ¿De qué manera nos enseñan estos 3 versículos?
Bueno, es necesario que conozcamos a nuestro Dios íntimamente. Interesante cómo empieza el Salmo 23. ¿Cómo empieza? David dice, Jehová. Y tú y yo queremos conocer a nuestro Dios, es necesario que conozcamos a nuestro Dios íntimamente. Es importante, ¿sí?, saber que el nombre de Jehová no aparece en los escritos originales del hebreo, del arameo, ni mucho menos en los escritos originales del griego del Nuevo Testamento. Una palabra que se usó o que usaban los escribas para no pronunciar el nombre sagrado de Dios en la lectura de las sinagogas. Así que ellos decidieron unir las vocales de la palabra griega Adonai, que significa Señor, y se las unieron a lo que se conoce como el tetragramatón, que son las 4 consonantes del nombre sagrado de Dios. Cabe mencionar solamente como para un dato que este nombre de Dios, este nombre sagrado de Dios, aparece en la palabra de Dios 6,828 veces. Pero ahora escúchame bien, se dice que un escriba, cuando estaba haciendo una copia de unos pergaminos, de unas escrituras, y si se encontraba allí entre lo que estaba escribiendo, se encontraba el nombre sagrado de Dios, tomaba otra pluma completamente nueva y escribía el nombre sagrado de Dios. Si volvía a hacer otra copia o tenía en el escrito otra vez el nombre de Dios, tomaba otra pluma completamente nueva que no había sido usada y escribía otra vez el nombre de Dios y volvía a escribir. Lo cierto es que el rey David conocía a ese Dios personalmente, lo conocía íntimamente a ese Dios. Tenía una relación estrecha, una relación verdadera. No era parte de unos dioses que él tenía en su itinerario para consultarlos en momentos difíciles, en momentos angustiantes. No era una lista de dioses que David tenía. Él conocía al único y verdadero Dios, no había más, y lo conocía de esta manera íntimamente. Toma nota de esto, cuando David escribió el Salmo 23, se dice que los egipcios tenían 360 dioses, obviamente todos paganos, casi uno por cada día del año. David conocía a Dios de esta manera tan personal que lo conocía desde pequeño. Tanto era así que cuando él andaba pastoreando sus ovejas, él confiaba que si le salía un oso, Dios estaba con él. Si le salía un león, él lo podía vencer porque Dios estaba con él. Era tan estrecha la relación que David tenía con su Dios, que cuando él tenía 17 años, Dios lo escogió, Dios lo eligió para que fuese rey sobre toda la nación de Israel. Ese era el Dios que David conocía. Personalmente conocía a ese Dios en su vida. Tanto era así esta relación tan fructífera y tan creciente que cuando David se enfrentó al gigante Goliat, 6 veces menciona el nombre de Dios cuando le contesta y cuando se enfrenta a este gigante llamado Goliat. Así que imagínate nomás qué relación tenía este hombre llamado David. Era una relación creciente, era una relación fructífera en gran manera. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? Yo te pregunto. ¿Qué tanto le conoces? ¿Le conoces como un Dios santo? ¿Le conoces como un Dios fiel? ¿Le conoces como el Dios eterno? ¿Le conoces como un Dios misericordioso? ¿Le conoces como un Dios que no cambia, que es inmutable? ¿Le conoces como el Todopoderoso? ¿Qué tanto tú y yo le conocemos a nuestro Dios? David lo conocía de esta manera tan íntima que todo el tiempo lo tenía presente. Pero también es necesario que conozcamos a nuestro Dios personalmente. Y Él no solamente dice Jehová, pero dice ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios que me ayudó allá, dice ese es mi pastor. Es mi pastor. Todos hemos visto quizás por televisión o algunos en persona a este conferencista llamado Nick
que nació sin brazos y sin piernas. Él estaba en una conferencia en el estado en Texas, en la ciudad de Dallas, y él hizo una pregunta allí ante el auditorio. Y él preguntó, ¿quién de ustedes es feliz? Y seguramente algunas manos se levantaron y afirmando que eran felices. Pero él dijo lo siguiente: Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. Una persona que conoce a Dios personalmente y que dice, ese es mi pastor. Aclaremos algo. David no dice que Dios es el pastor de todo el mundo. David no dice que Dios es el pastor de cada persona que vive en este planeta Tierra. No, de ninguna manera. David lo describe como su Dios personal. Esto nos habla de intimidad con Dios que David tenía con él. Escúchame bien, si tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces podemos ir a la palabra y decir, Jehová es mi pastor, yo soy parte de su rebaño. Sin embargo, si tú no lo has hecho, no puedes, no hay manera. Dios no es tu pastor, tienes que recibirle en tu corazón para que Él cambie tu vida y tú entres a su rebaño. No toda la humanidad es creación de Dios y eso lo sabemos, pero no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, 11 y 12. ¿Por qué David llama a Dios su pastor? Lo cierto es que David conocía que el pastor conoce a sus ovejas. David sabía eso. David sabía que el pastor conoce a sus ovejas. David sabía que el pastor se relaciona con sus ovejas. David sabía que el pastor ama a sus ovejas. David sabía que el pastor alimenta a sus ovejas. David sabía que el pastor se sacrifica por sus ovejas. Y es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que nos conoce, un Dios que se relaciona cada vez más con nosotros, un Dios que nos ama, nos alimenta y nos protege en todo momento. Es la clase de Dios que tú y yo tenemos. No ha cambiado, es inmutable. Es inmutable. ¿De qué manera nos enseña el Salmo 23 que debemos conocer a nuestro Dios? Es necesario que conozcamos a nuestro Dios íntimamente, pero también es necesario que conozcamos a nuestro Dios personalmente. David dijo, es mi pastor. Pero en tercer lugar, es necesario que conozcamos a nuestro Dios permanentemente. No por temporadas, no cuando nos vaya bien tener una relación con Dios, no cuando se nos antoje, no en fechas especiales, sino tener una relación con Dios permanentemente. Y David continúa diciendo en el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, y termina diciendo, nada me faltará. La Nueva Traducción Viviente y el hebreo así lo dice, tengo todo lo que necesito. Y es que cuando tú y yo tenemos a Dios, ¿qué nos falta? No nos falta nada. Y aun cuando tú piensas que te falta algo, es que en realidad no te falta. Lo que pasa que ante los ojos de Dios no lo necesitas. Tú pensarás que te falta, pero ante los ojos de Dios es que no lo necesitas aún. No es el tiempo. Así que debemos buscar a Dios cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, supuestamente, me está yendo mal. No, busca a Dios. Cuando esté sobreabundando las bendiciones, busca a Dios. Cuando no tienes ni un centavo en las bolsas, busca a Dios. Cuando tienes crisis, problemas, angustias, enfermedades, busca a Dios permanentemente. No debemos buscar a Dios solamente los fines de semana, los miércoles, en fechas especiales. No, debemos buscarlo siempre.
Pero ¿qué es lo que dice David? Vean lo que dice ahí. Dice, nada me faltará. Y David menciona 4 cosas que no le van a faltar. Él dice, me hará descansar, me pastoreará, me confortará y me guiará. 4 cosas que David dice, no me van a faltar. La primera cosa, dice David, no me va a faltar descanso, me hará descansar. Es interesante que el lugar donde van a dormir las ovejas no tiene que tener piedras, espinos o algo más que las esté molestando o les cause estrés. Pues ellas no van a poder dormir bien y por consiguiente no van a producir suficiente lana. Y David dice, Él me va a dar descanso. Las ovejas, para que puedan dormir bien, ellas tienen que estar libres de temor. Que no se enteren, que no sepan que hay alguna fiera cerca, que no sepan que al otro lado de la cerca hay un ladrón que se las quiere llevar, o un asesino que simplemente se quiere brincar el redil para degollarlas, matarlas y llevarse la carne. Ellas tienen que estar libres de temor. Aún tienen que estar libres de contiendas entre ellas. No pueden estar ahí algunas dormidas y otras peleándose entre ellas. Ellas tienen que descansar sin que nada las moleste, que no haya moscas, mosquitos, parásitos, ruidos, cualquier cosa. Ellas necesitan descansar. ¿Te has puesto a pensar que Dios también desea el descanso para ti? Dios también quiere que tú tengas paz en tu vida. De hecho, David lo dijo. Dice, y yo creo que David pensando como pastor, y él dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Otra de las cosas que David dice que no le van a faltar, él dice, no me va a faltar descanso, pero también dice, no me va a faltar protección. Él dice, me pastoreará. Un pastor tenía que revisar los ríos, los manantiales, los charcos de agua, los asentamientos, para darse cuenta que el agua no estuviera contaminada o en cierta manera que tampoco estuviera pisoteada por animales que llegaron antes a tomar agua. El agua no tenía que estar sucia, tenía que estar tranquila. De lo contrario, si las ovejas tomaban agua sucia, las ovejas se iban a enfermar y posiblemente adquirir parásitos en su vientre. Se dice que ellas tienen un estómago muy delicado. Pero David dice, mi pastor me va a proteger. Mi pastor me va a proteger. Y el mismo Dios que tenía David es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y Dios nos protege cada día. Él protege nuestra vida. Él protege aún nuestra vida espiritual. Está al cuidado de nuestro bienestar en todo momento. Quiero hablarte de una ilustración acerca de un ritual. Y es el ritual de la tribu Cherokee. Los Cherokees son un grupo indígena de los Estados Unidos que habitaban los territorios actuales de Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Y posteriormente fueron trasladados o desplazados a lo que hoy se conoce como Oklahoma. Los indios Cherokee tienen un ritual muy especial a través del cual los niños pasan a ser adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va, dejándolo solo. El adolescente tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillan de nuevo al amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobrevive esta noche, ya es un hombre ante la tribu. Esta es una experiencia personal. Y el joven tiene prohibido comentar o platicar su vivencia con los demás chicos o adolescentes que no lo han vivido. Durante esta noche, como es natural, el adolescente está aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos por allí.
animales salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan a la distancia, y quizás hasta un humano por ahí se puede acercar y hacerle daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir, pero debe permanecer sentado toda la noche en aquel tronco sin quitarse la venda, ya que esta es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de la tribu. Finalmente, después de esa horrible noche, aparece el sol y aquel adolescente se quita la venda. Es entonces cuando descubre que su padre está sentado junto a él. Su padre no se ha separado ni un instante, ni siquiera de su lado, velando toda la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se diera cuenta. ¿Sabes algo? Es la misma manera en que Dios nos protege. Dios también está allí a nuestro lado. Aun cuando tú no te des cuenta, Dios también está allí. Aun cuando tú realmente dices, oh, estoy pasando algo tan difícil en mi vida, Dios te dice, allí estoy. No tengas miedo, no tengas temor, hijo mío, hija mía, allí estoy yo. Aun cuando dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, el peligro me acecha como este joven, no sé si quitarme la venda o no sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar este año. Dios está ahí. Dios está ahí contigo. Dios está siempre a nuestro lado. ¿Qué es lo que David dice que no le faltará? Él dice, no me va a faltar descanso, no me va a faltar protección, pero también dice, no me va a faltar restauración. El versículo 3 dice, confortará mi alma. Una oveja es incapaz de limpiarse a sí misma. Usted puede ver un gato, que él se limpia su pelaje, pero una oveja es incapaz de limpiarse ella misma. Todo se le puede pegar a la lana, parásitos, polvo, suciedad, basura, hojas secas, todo se le puede pegar a la lana. Déjame decirte que cada pecado que tú y yo cometemos y que no hacemos nada para que no siga creciendo, lo único que estamos haciendo es contaminar nuestra vida cada día, cada instante, cada momento. La palabra de Dios es clara y nos dice en el libro de Proverbios 28:13, el hombre que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce lo más profundo de nuestra alma. Podemos tú y yo quizás aparentar bien, estar bien ante la sociedad, ante las personas que nos rodean, ante nuestros amigos, ante nuestros vecinos, ante la iglesia, ante la familia, ante cualquier persona. Pero ante los ojos de nuestro Dios, Dios sabe en qué áreas específicas tú y yo necesitamos ser restaurados. Y solamente Dios es el único que puede hacer eso. Tú y yo no podemos quitarnos los pecados y aventarlos por allá. No, es Dios el que nos limpia, es Dios el que nos purifica. Nosotros mismos, así como las ovejas, no podemos. Eso es imposible. Adrian Rogers dijo lo siguiente: todo pecado que tratamos de esconder, Dios lo descubre. Y todo pecado que confesamos ante Dios, Dios lo esconde. Y así debe ser. Para los pastores, ellos tienen una palabra que se llama decaída. Y la usan muy constantemente los pastores de oveja. Y significa que la oveja se ha volteado. Significa que la oveja está sobre sus espaldas con las patas hacia arriba y que no se puede restaurar por sí misma. Esto se dice que le sucede constantemente a las que están preñadas o a las que están engordadas. Fácilmente pueden caer en un arroyo, en un hoyo y lamentarse la pérdida de esa oveja. Se dice que cuando una oveja está en semejante condición, comienza a entrar en pánico,
comienza a faltarle la circulación de la sangre hacia sus patitas, ya que está sobre sus espaldas, y si el pastor no hace nada, esa oveja puede morir, puede morir. Así que cuando el pastor mira que una oveja está decaída, que está sobre sus espaldas, que puede morir, él rápidamente corre hacia la oveja y comienza a mecerla para que aquella oveja comience a levantarse otra vez. Y aquella oveja quizás se levanta un poco temblorienta, un poco que no se puede estabilizar, pero aquel pastor comienza a sobarle sus patitas para que comience a circular nuevamente la sangre y esa oveja regresa otra vez al campo, allá a las colinas, a pastar otra vez con sus amigas, al redil otra vez, contenta y feliz. Tenemos un Dios que nos restaura. Y seguramente David, pensando en esto, él dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. David, en este solo versículo, el Salmo 103, 2 y 4, él dice: solamente tú haz dos cosas, bendice a Jehová y no olvides. Y Dios va a hacer cuatro cosas. Él te va a perdonar, Él te va a sanar, Él te va a rescatar y Él te va a coronar de favores tu vida. Así es nuestro Dios. ¿Qué es lo que David dice que no le va a faltar? Él dice: no me va a faltar descanso, no me va a faltar protección, no me va a faltar restauración. Y David dice: no me va a faltar dirección. Termina diciendo el versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No me va a faltar dirección. David dice: me guiará. En una ocasión cuando viajaba a la Sierra Mixteca, en el estado de Oaxaca, México, por lo regular lo hacíamos en una avioneta Cessna, y el nombre de la avioneta era Golfo Sierra Lima. Y un día que viajaba con Josué Valdera, que era el jefe de pilotos de ese ministerio que se llama Alas de Socorro, le pregunté, le digo: Josué, ¿cómo se llama este aparato? Ese aparato se llama giroscopio, me dijo. Y ese aparato, me dijo, proporciona la dirección del avión. Ayuda a mantener la dirección adecuada. De lo contrario, nos perderemos fácilmente. ¿Tú crees que Dios dirige tu vida? ¿Tú crees que Dios lo hace? David dijo: Él me guiará. Y en un rebaño, hermanos, se dice que si un pastor no cuidaba adecuadamente sus ovejas, las ovejas morían pronto. Si un pastor abandona sus ovejas, se dice que esas ovejas comienzan a pastar en los mismos campos y colinas. Tanto es así que al no moverse y al no tener dirección, esas ovejas comienzan a comer el zacate, el pasto, hasta abajo, hasta el suelo, y comienzan a dañar hasta las raíces. Y ese zacate no vuelve a crecer. Y esas ovejas, al no tener dirección de un pastor, tarde o temprano están más débiles, más flacas y comienzan a enfermarse rápidamente. Tú y yo tenemos un Dios que sí nos dirige. Y un Dios que le encanta que tú y yo estemos en constante movimiento, siguiéndole a Él. Así que como cristianos, como hijos de Dios, Dios no nos rescató de una vida de pecado para tener una vida estancada. Debemos proseguir tú y yo, como dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue en la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4. ¿Cómo podemos concluir? Te cuento esto. Se dice que un pastor de ovejas en un lugar muy distante, en unas montañas, tenía
cientos de ovejas que cuidaba, pero también tenía una hija. Un día esa hija decide irse a la ciudad más cercana con el fin de estudiar en la universidad y posteriormente tener una mejor calidad de vida. Su deseo estaba claro, su propósito estaba definido, ella estaba decidida y así lo hizo. Al pasar de los meses y años, dejó los estudios y cada día se metía en distintos problemas. Durante ese tiempo, poco a poco, se fue olvidando de sus viejitos que dejó allá en las montañas. Poco a poco se olvidó de sus padres. Comenzó a consumir toda clase de drogas y a tener una vida promiscua e inmoral. Los padres no sabían dónde se encontraba su amada hija. Así que un día ese pastor le dijo a su esposa que iría a buscar a su hija a la ciudad. No tenía idea de cómo la encontraría, pero recordó que cuando él pastoreaba sus ovejas, su hija lo acompañaba. Y ella miraba cómo él o cómo su papi tenía un silbato con el cual llamaba a sus ovejas y lo llevaría a la ciudad. Este pastor llegó a la ciudad y se hospedó en un hotel. Y por varios días, por varias semanas, salía a las calles, a los mercados, a las plazas, a los centros comerciales, a los parques, y en cada uno de esos lugares hacía sonar su silbato ovejero y no pasaba nada. No había ningún resultado. Todo esfuerzo parecía convertirse en un verdadero fracaso. No encontraba a su hija. Cuando todo parecía ser inútil, cuando todo se estaba esfumando por sus manos, cuando ya no tenía sentido seguir buscando a su hija, este pastor de ovejas caminaba por una calle fea y maloliente, de la cual se encontraban muchos hombres y mujeres tomando licor y drogándose. En esa misma calle se encontraba un bar de muy mala reputación. Y comenzó a sonar su silbato mientras caminaba por esa calle. Su hija, su amada hija, estaba en el interior de ese horrendo bar y lo escuchó. Inmediatamente dijo: es mi padre. Salió corriendo, allí estaba su viejito. Ambos se miraron fijamente y sin pensarlo corrieron y se dieron un fuerte abrazo. Lo primero que ella le dijo fue: papi, ¿puedo regresar a casa? Claro que sí, hija, contestó su padre. Con ese fin te he estado buscando. Por mucho tiempo, quizás Dios también te ha estado buscando a ti. Y no para que le vuelvas a recibir en tu corazón, porque eso quizás ya lo hiciste hace muchos años. Pero quizás te ha estado buscando para que tengas una mejor relación con Él, para que tengas una mejor relación, una relación más estrecha y le conozcas mejor. Pero déjame decirte que si hoy tú estás aquí y estás escuchando esta palabra del Señor, no hagamos oídos sordos. Dios te dice el día de hoy: conóceme un poco más. Conóceme un poco más. Vamos, hija. Vamos, hijo. Regresemos a casa. Le preguntaron a un pastor de ovejas, una entrevista que está en YouTube y duran solamente unos cuantos minutos. Pero quien lo está entrevistando le pregunta: ¿qué es lo que más te duele cuando tú pastoreas tus ovejas? Y este pastor dice: que las llame y no vengan. Y quizás Dios también te dice hoy: yo te estoy llamando. ¿Vas a venir a tener una mejor relación conmigo? De la serie de mensajes, ovejas de su rebaño. Hoy este primer mensaje: ovejas que conocen a su pastor. Y yo te pregunto el día de hoy: ¿te gustaría conocer más a tu Dios? ¿Te gustaría conocerlo más?
Ahora imagínate que Dios es el que te pregunta, hijo, hija, ¿te gustaría conocerme más? ¿Qué es lo que tú le vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Yo quiero que te pongas en pie y oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, yo te ruego en este día, Señor, que nos perdones. No te conocemos lo suficiente. Si nuestra relación contigo, Señor, es barata, es pobre o quizás hasta mediocre. Ayúdanos, Señor, a tener una mejor relación contigo. Te quiero conocer más. Quizás así como el rey David lo describe en el Salmo 23. Una relación íntima, una relación personal, pero una relación también creciente. Ayúdanos, Señor, a regresar a casa, que tengamos una mejor relación contigo este año, que no terminemos este año 2019 de la misma manera, Señor, que al finalizar podamos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú hiciste maravillas en nuestras vidas. Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.